Bien, ya estamos. Muy buenas tardes con todos. Ahora para continuar con nuestra segunda sesión de la tarde, que va a tratar acerca del Quichua del Santiago del Estero, voy a presentar a la profesora Lelia Inés Albarracín. Ella es especialista en educación de idioma quichua y francés, presidente de la Asociación de Investigadores en Lengua Quechua, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán como profesora en francés. Ha sido docente de lingüística quechua en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Autora de proyectos de creación y programas en educación intercultural bilingüe. Fue profesora de lengua quichua de la Diplomatura Superior en Lengua Quichua en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Cuenta con un posgrado en informática educativa y está desarrollando su tesis de maestría en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Posee publicaciones en revistas y libros especializados y ha publicado diversas obras, entre ellas Introducción al Quichua de Santiagueño por Ricardo Nardi, Nuevo Diccionario Temático Quichua-Castellano y Diccionario Quichua-Castellano, Castellano-Quichua, Variedad de Santiago del Estero. Bien, habiendo hecho esta breve introducción, pues le cedo la palabra a la profesora Lelia y el espacio para que pueda continuar con su presentación de hoy. Adelante, profesora Lelia. Gracias, buenas tardes. Quiero saber si me escuchan bien. Sí, todo bien. Bien, gracias, de acuerdo. Em, Agradezco mucho la invitación para participar en este programa y voy entonces a proceder a desarrollar el trabajo. Como bien lo ha dicho Wilson, me dedico a estudiar la variedad dialectal que se conoce como Quichua de Santiago del Estero. Voy a exponer brevemente sobre esta variedad y para eso les quiero mostrar este cuadro que ha elaborado el doctor Rodolfo Cerrón Palomino, donde podemos ver que esta variedad él la describe dentro del grupo que se conoce como Quichua 2C, es decir, que es una de las variedades más nuevas de la lengua, más moderna. Esta variedad que yo me dedico a estudiar se llama Quichua de Santiago del Estero porque justamente es hablada en esta provincia, Santiago del Estero, que está ubicada al norte de Argentina. De una Argentina que se considera monolingüe. Según las últimas estadísticas, Santiago del Estero es una de las provincias más pobres de Argentina y el 45% de su población está por debajo de la línea de pobreza. Quiero comentarles que se calcula que hay alrededor de 160.000 hablantes de la lengua quichua en la provincia de Santiago del Estero y un número similar, o sea, otras 160.000 personas quichua hablantes fuera de la provincia de Santiago del Estero, viviendo en los grandes centros urbanos de Argentina. Quiero comentarles que la mayoría de los hablantes son bilingües, es decir, hablan quichua y hablan español. Pero también se ha reportado varios casos de hablantes monolingües de quichua, pero no se conoce con exactitud el número y son en su mayoría personas mayores de edad que viven en zonas muy aisladas. Quiero comentarles que esos hablantes viven en una de las zonas más pobres del país y que se dedican en su mayoría a tareas de agricultura, a trabajar la tierra, una tarea dura y sacrificada. Una tierra que sufre sequías prolongadas o inundaciones impiadosas. Diré además que esta población quichua hablante tiene una particularidad y es que no se autorreconocen como indígenas. Es decir, que el universo de quichua hablantes
está conformado por descendientes de españoles, por descendientes de colonos judíos, por descendientes de árabes, de inmigrantes árabes, por afrodescendientes y descendientes de pueblos originarios. Es decir, que se trata de una población criolla. Es una forma de presentar rápidamente la lengua que me dedico a estudiar. Y quiero insistir una vez más que muchos argentinos están convencidos que viven en un país monolingüe. Y la realidad es que en Argentina, además del español, se hablan alrededor de 14 lenguas originarias de América. Paradójicamente, hay que reconocer que de los países de habla quechua, Argentina es el único que tiene su acta de declaración de la independencia del año 1816 redactada en quechua, aymara y español. Dentro de este contexto regional y nacional, no se puede negar la fuerte discriminación que sufre la lengua y sus hablantes desde la conformación de Argentina como Estado independiente en adelante. Una discriminación sistematizada desde el sistema educativo y anclada en una sociedad que rechaza en general lo relacionado con el pasado indígena y lo relacionado con culturas autóctonas. Surgió entonces en mí la necesidad de dedicarme a estudiar a una lengua que presentaba estas particularidades, una lengua indígena hablada por una población criolla. Y cada vez que comenzaba mis clases, hacía este cuadro de comparación. Les comentaba a mis alumnos que seguramente en la escuela secundaria o en la escuela primaria, ellos habían estudiado lenguas como inglés, francés, portugués, es decir, lenguas de prestigio. Y que cuando comenzaran a estudiar el quichua, íbamos a estar frente a una lengua discriminada. El italiano, el árabe, el español son lenguas oficiales. Estudiar quichua significaba estudiar una lengua que se habla en el ámbito familiar. El inglés, el francés, el italiano, el alemán son lenguas dominantes. Comenzábamos a estudiar una lengua dominada. Sin embargo, esa lengua dominada, además de la particularidad que tiene, que es una lengua indígena, hablada por una población criolla, sufría la exclusión en los programas de educación intercultural bilingüe. Es así que en el año 2007, en ocasión de participar de unas jornadas organizadas por el Instituto Nacional contra la Discriminación, el INADI de Argentina, decía yo en ese momento que los grupos urbanos no pueden, por mandato político pedagógico, insertarse en educación intercultural bilingüe, porque dicho programa está destinado a poblaciones aborígenes solamente, y desde la perspectiva sociolingüística aplicada, se deduce que en la ciudad no hay indígenas. Decía entonces, considero que en la enseñanza de las lenguas originarias no debe estar restringida únicamente a los aborígenes, sino plantear una doble vía, aquella modalidad en que estas lenguas puedan ser conocidas y aprendidas por los educandos monolingües en español. El panorama entonces es que quienes hablan la lengua quichua en Santiago del Estero no son beneficiados ni incluidos en programas de educación intercultural bilingüe implementados por los diferentes ministerios de educación, ya sean ministerios de educación a nivel nacional o provincial. Puedo atestiguar que hasta el año 2012 no había espacios académicos para la lengua quechua. Esos espacios también estaban restringidos. En las universidades
del norte del país, donde la lengua fue hablada, no había una cátedra en lengua quechua. Y sabemos que la lengua había sido hablada hasta finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, en esta región que está marcada acá en el mapa. Testimonio de ellos son las particularidades que tiene el español regional que se habla en el norte de Argentina, donde todavía conservamos palabras de origen quechua, pero también como testimonio queda la toponimia, es decir, nombres de lugares de origen quechua. Y a pesar de eso, la lengua no circulaba por espacios académicos. En el año 2012 se abre una puerta impensada para quienes veníamos trabajando con la lengua. La Universidad Nacional de Santiago del Estero demanda a la Asociación de Investigadores en Lengua Quechua apoyo científico pedagógico para la apertura de una carrera que permita el ingreso de la lengua a un espacio de prestigio. Surge así la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua, la única carrera universitaria y argentina referida a una lengua originaria de América. Como autora del proyecto de esta carrera, puedo decir que he elaborado una propuesta para formar intelectuales y profesionales comprometidos con el desarrollo de su pueblo y la región, que sean conscientes de que cualquier programa que procure contribuir a un proceso de revalorización y revitalización de la lengua y cultura quichua, para ser exitoso debe estar centrado más en las condiciones socioculturales y políticas en que se desenvuelve la educación antes que en los aspectos técnicos que debe resolver la lingüística aplicada. Puedo mencionar muchos logros obtenidos a partir de esta carrera. Por ejemplo, de que hay alrededor de 20 egresados. Puedo decir además que, por ejemplo, se ha logrado desde esta carrera la publicación, por ejemplo, de este libro, que es la traducción de un poema que circulaba de manera oral, circulaba únicamente en quichua y que fue traducido al castellano regional con la intervención de un egresado de la carrera. Puedo decir que también se logró la publicación de un diccionario castellano-quichua, quichua-castellano, o que también en algún momento desde la Secretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero se me invitó a publicar una recopilación de cuentos referidos al zorro y al que se le llamó Atoscunamanta Cuento Cuna, entre otros logros. Pero no quiero hacer una descripción de actividades, porque si no estaría entrando en una contradicción conmigo misma. Porque lamentablemente debo decir que las desigualdades siguen existiendo. Tengo que decir que las oportunidades no se dan en un plano de igualdad. Estamos viviendo un momento en Argentina en que las voluntades no pueden dispersarse. Puedo relatar una serie de logros con la carrera, pero también puedo enumerar dificultades y muchas. Pero no estaría haciendo un trabajo completo si no fuera crítica de la falta de espacios que hay para escuchar a las comunidades quechohablantes. Tengo que ser crítica porque todavía no hemos logrado convencer al poder de la necesidad de alfabetizar a los niños, adolescentes y adultos en su propia lengua, en su lengua materna. Tengo que ser crítica porque la lealtad lingüística hacia la lengua no hegemónica es un factor clave a la hora de tomar decisiones. Puedo ver el vaso medio vacío,
cuando pienso en que la injusticia no solo tiene que ver con la desigualdad en el reparto de la riqueza, sino que es mucho más profunda. Es decir, la injusticia no solo es económica, sino también es cultural. Y así como intentamos explicar el hambre en un país exportador de alimentos, habría que intentar explicar la homogeneización cultural en un país pluricultural. Podríamos hablar entonces de la dominación española, pasando por un proyecto de país en el que no tiene lugar lo diferente, hasta llegar a la globalización y siempre dominantes y dominados, los que oprimen y los silenciados son los mismos. Diríamos también, como lo dijo alguna vez el doctor Juan Carlos Godensi, que la lengua es un instrumento de poder y la imposición de una única lengua, el español, en un país plurilingüe, es una forma de dominación. Es por eso que tantas lenguas originarias de América han sido y son acalladas en Argentina. Tal vez tendría que decir que la dominación española sigue triunfando y que las antiguas naves de los conquistadores han sido hoy reemplazadas por los modernos navegadores de Internet o por las múltiples aplicaciones de nuestros teléfonos móviles. Pero puedo ver también el vaso medio lleno cuando puedo anunciar algunos logros como los que les mencionaba, las publicaciones, los egresados de la carrera, las intervenciones en diferentes instituciones. Mi objetivo ahora es que los logros acompañen el trabajo cotidiano de los quichohablantes. Son ellos los que superan las barreras sociales y económicas, además de situaciones de discriminación, exclusión y marginación que todavía hoy continúan. Siento que ese es nuestro mayor desafío, acompañar desde la investigación y lo académico el valioso proceso cotidiano de los hablantes, los verdaderos actores, pues son ellos los que logran el fortalecimiento, la transmisión y la conservación de la lengua. Hasta acá mi exposición. Quería ser breve para no abundar en datos y como me habían pedido organizar alguna actividad, entonces en lo que me resta de tiempo, si me permiten, Wilson, sería trabajar con la actividad que había preparado. Sí, Así que queda a disposición de ustedes. sí, profesora. En este caso el espacio es suyo. Vamos con todo, con la actividad. Bueno, muchísimas gracias. Voy a mostrar una viñeta de, no puedo decir humorista porque Quino es mucho más que eso, es un filósofo argentino, Joaquín Lavado. Una viñeta entonces que yo la voy a leer para que hagamos luego un pequeño trabajo que a mí me interesa mucho recolectar las opiniones de ustedes que están siendo los oyentes en este momento. ¿Pueden ver la viñeta? De todos modos yo la voy a leer, pero quería saber si pueden verla, si se la ve con claridad. Sí se aprecia, profesora. Muchas gracias, Wilson. Bueno, la voy a leer de todos modos. Dice lo siguiente. Esto de la globalización sirve para que comprendamos que las gentes de otras razas y otras culturas se enamoran de la misma manera que nosotros. Y como nosotros, hacen el amor. Y de ese amor nacen hijos a los que cuidan y quieren como nosotros. Y también necesitan música para expresarse, bailar y divertirse como nosotros. Y lloran sus penas con lágrimas como las nuestras.
y ríen sus alegrías a carcajadas como nosotros. Hasta alquilan las mismas películas que vemos nosotros y comen igual fast food con las mismas gaseosas que bebemos aquí. ¿Qué nos demuestra todo esto? Que ellos, aparentemente tan distintos, son como nosotros. Se dice tan fácil, son como nosotros. ¿Cuánto tiempo nos llevará a empezar a decirnos, somos como ellos? El pequeño ejercicio que les pido es que a través del chat o si quieren activando el micrófono, me digan con una palabra o con una frase muy cortita qué sentimiento les despierta o en qué les hace pensar esta viñeta de Kino para que yo pueda anotarla y hacer un pequeño resumen de este trabajo. Así que por favor les pido una palabra o una frase muy cortita y yo la voy a anotar en mi cuaderno de apuntes. Si quieren a través del chat o si quieren a través del micrófono. Doctora, Sí, Guayuiki buenas tardes. Ana, Cuyaiki. Esa Mama sería Viarini. con dos palabras resumiría lo que se trata de ver ahí en la historieta. Bien, bien. Castillapi. Wilson, si alguien ha escrito en el chat y yo no lo estoy viendo, le pido por favor que me avise para que pueda escribirlas. Sí, tenemos en este caso algunos comentarios, bueno, en general, Sí, creo que lo que más evidente se muestra es la palabra igualdad. Es la bien, igualdad, ignorancia, bien. sesgo también. Ujú. eh, En general creo que la que más fuerza tiene es igualdad. bien, dígame todas las que ha encontrado. Igualdad, ignorancia, sesgo. Esas son, quizás todavía hay más personas que les gustaría escribir, entonces los invitamos Ah, a bien, ajá, por el chat. bien, gracias, Wilson. Interculturalidad. Nos Ah, bien, bien, aparece. muchas gracias. Bien, qué lindo que hayan visto lo que me está diciendo. Son muy interesantes todas las palabras. Si hay más aportes, estaría bueno para que pueda armar la conclusión. Comunidad global. Eso es lo Ah, que bien, dicen bien, bien, también. Integración a nuestras bien. culturas. Comunidad global, integración a nuestras Ujú, culturas. Tolerancia cultural bien, y ujú. estereotipos. Bien, perfecto. Estereotipos, este, estereotipos y tolerancia cultural. Y por último, discriminación. Acaban de escribir. Perfecto, perfecto. Bien.
Entonces tengo, para repasar, igualdad, ignorancia, sesgo, interculturalidad, comunidad global, integración a otras, perdón, a nuestras culturas, estereotipos, tolerancia cultural y discriminación. Nos Bueno, acaba de llegar también una más que es intraculturalidad. Es ah, la última. un especialista que ha puesto eso, intraculturalidad. Intraculturalidad. Bien. Bueno, permítanme entonces, tomando las palabras que me acaba de leer Wilson muy amablemente y que ustedes han aportado, que agradezco mucho, permítanme leer una pequeña conclusión que voy a armar con la ayuda de la viñeta de Quino y con el aporte de ustedes. Entonces, podríamos decir así. Porque la ignorancia es un sesgo de los estereotipos, vamos buscando la tolerancia cultural, dejando de lado la discriminación, dejando de lado la ignorancia y tomando de la mano la igualdad en busca de la interculturalidad en esta comunidad global que vivimos, porque nuestras culturas merecen la integración y porque todos merecemos la tolerancia cultural, caminando juntos hacia la intraculturalidad. Muchas gracias por los aportes. Bien, quizás ahora en este espacio, ya que contamos con la profesora Lelia, podemos hacer un intercambio de ideas y también un diálogo entre nosotros, porque justamente eso es lo que busca crear el programa, una conversación, un espacio de diálogo e intercambio entre quechohablantes y profesionales. Creo que contamos con muchos profesionales en sala también. Entonces, quien desee tomar la palabra, pues puede hacerlo, puede levantar la mano, o puede hacerlo de manera automática. Estamos en un micrófono abierto. En todo caso, entiendo que quedó clara la presentación de la profesora Lelia, a menos que alguien quiera dar un comentario. Bien. Profesora Lelia, quizás yo le puedo dar el alcance de algunas preguntas, ya que usted es especialista en el quechua de Santiago del Estero. Los jóvenes, cuando acceden en este caso a la educación superior, ¿qué tan viable ven el acceso eh, a este tipo de carreras de toque intercultural? Por así decir, educación intercultural bilingüe, educación en la lengua quichua, profesores que puedan difundir la lengua. Ujú. Sí, en un principio se había pensado que haya una gran participación de la comunidad quichua hablante, pero lamentablemente son los que menos posibilidades tienen de acceder por la distancia para ir a la ciudad a estudiar y
porque se complica mucho. Y no hay, lamentablemente, ahora programas que en la escuela secundaria que permitan el estudio de la lengua quichua. Es decir, no hay una conexión entre la escuela secundaria y los estudios universitarios que ofrece esta carrera. Por eso es que hablaba de que falta mucho por hacer. Claro. Y por ejemplo, hay diferentes programas y proyectos en el contexto país que intentan darle ese impulso a las lenguas originarias. ¿Cuál es la situación en este caso en el quechua de Santiago del Estero? Quizás conozca de algunos programas que busquen ese fin. Sí, son muchas veces programas y proyectos a corto plazo y que no se sostienen en el tiempo. Comienza como experiencias aisladas y muchas veces no tienen el apoyo y el financiamiento necesario y terminan siendo abortados los proyectos. Hay muchas lenguas que lamentablemente pasan por esas experiencias. Y en el caso de Santiago del Estero, hay un comentario que siempre hago y es que quienes hablamos el español tenemos el privilegio de ser alfabetizados en nuestra lengua materna y quienes hablan una lengua originaria de América en Argentina no son alfabetizados en su lengua materna. Quiere decir que no todos los argentinos gozamos de los mismos derechos y hay un engranaje de la democracia entonces que no está funcionando si la situación es así. Nos hacen llegar algunas consultas Sí. a través del chat que yo le hago llegar a usted. Freddy nos dice que quisiera Ujú. saber sobre la configuración gramatical, en este caso del quichua de Santiago del Estero, si cuenta con nuevos sufijos y los procesos fonológicos que haya, a diferencia de otras variantes. Ujú. Sí, en el caso de Santiago del Estero, la particularidad que tiene es que es una variedad en la que hay muchos hispanismos, y hay muchos sufijos originarios de la lengua que se han ido perdiendo o que ya no se usan directamente. Em, Tal vez em, lo que más describe a la lengua es la cantidad de hispanismos que tiene. Y tiene bastante menos sufijos que otras variedades dialectales. También nos consulta si hubiera algún libro que usted personalmente le pueda recomendar, en este caso para profundizar estos temas justamente. Ujú. Le puedo recomendar que entre a la página que tenemos, que poniendo en el buscador de Google la va a encontrar. Se llama ADILC, se escribe ADILQ, ADILQ, ADILC. Y de esa forma va a encontrar ahí trabajos, gramáticas, diccionarios para profundizar sobre los temas que necesite. Ujú. También tenemos la siguiente consulta de parte de Bernardo, quien nos consulta, ¿cuál es la razón por la que la mayoría de la población de Santiago del Estero está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante. Sí, es muy importante porque lamentablemente la lengua está asociada a la situación sociocultural de los hablantes. En Santiago del Estero no hay industrias, no hay muchas posibilidades de trabajo más allá de las tareas agrícolas, hay mucha explotación laboral y, y generalmente las pocas fuentes de trabajo que hay las brinda el Estado, pero son muy pocas. Principalmente les diría que la razón es que no hay trabajo industrial. Bien. En este caso, por ejemplo,
a veces el tema de la comunicación es muy importante porque ayuda a su difusión. No Ujú. solamente la comunicación oral, sino también a través de escritos. ¿Cómo va el nivel de producción de textos, en este caso, en esta variante, o de programas televisivos, ¿no? Bueno, en el caso del contexto Perú, no es mucho quizás, pero por lo menos se busca también ello y el Estado ha implementado un canal, ¿no? Por ejemplo, en lenguas originarias. Quizás esto también se pueda ver eh, en el caso del Quichua de Santiago del Estero. No en el caso de televisión, pero sí hay programas radiales ya que tienen cierta antigüedad. Sí, hay a través de la radio una difusión de la lengua y por supuesto que también ahora a través de, recién escuchaba al ponente anterior que hablaba de que mucha gente dice que la lengua no se escribe. Pasa lo mismo en Santiago del Estero. Hay un prejuicio y la frase que se repite muchas veces es la quichua no se escribe, se habla. Sin embargo, ha comenzado a circular la producción escrita a través del uso del celular. Y en cuanto a producción escrita que tenga que ver con trabajos científicos, es muy poca, es muy poco. Todavía hay mucho por hacer en cuanto a trabajos de investigación. La variedad que se habla en Santiago del Estero es una de las variedades menos estudiadas. Hay muy poco material para trabajar y estudiar la lengua. Claro. Y en el caso del sistema escolar de la educación intercultural bilingüe, Ujú, haciendo comparaciones, ¿no? En el contexto de Perú quizás se le da el énfasis hasta el nivel primario, que vendría a ser ujú, hasta sexto grado de ujú. que es educación E y B, pero también tenemos educación intercultural bilingüe, digámoslo por áreas en matemáticas, que luego le pueden dar continuidad. En el caso del Quichua de Santiago del Estero, priorizan también, eh, en este caso, darle esa continuidad en una educación E y B. En qué contexto? Lamentablemente. Lamentablemente no, Wilson, lamentablemente no. Yo siento que Perú, por ejemplo, están a años luz de lo que se hace en Argentina. Están muy avanzados en los programas de educación intercultural bilingüe. Yo miro los trabajos que hacen con mucha admiración, eh, cómo se ha venido trabajando el tema de la EIB en países como Perú, Ecuador, Bolivia, México. eh, Admiro muchísimo. Nosotros no llegamos a esos niveles y nos falta mucho, mucho por hacer. Actualmente en las escuelas primarias no se enseña la lengua y como le decía recién, los niños quichua hablantes no son alfabetizados en su lengua materna, lamentablemente. Son decisiones políticas que no se toman, tienen que ver con el proyecto de país que tenemos, tiene que ver con lo que les decía en la exposición, con el hecho de que Argentina se considera un país monolingüe y unicultural. Em, Seguramente ustedes han escuchado hace unos meses atrás cuando de manera vergonzosa nuestro actual presidente había dicho una frase de que los argentinos descendemos de los barcos, los brasileños de la selva y los mexicanos de los indios o una cosa así. Esa frase vergonzosa refleja el pensamiento de muchos argentinos y lo digo con mucha vergüenza Bien. y con mucho dolor. Sí, creo que en ciertos puntos a veces estos temas se suelen reflejar también en la sociedad y bueno, como usted lo ha mencionado, hay diferentes motivos por el cual quizás se viven estos conceptos, ¿no? El pensamiento mismo de las personas que pueden tomar decisiones, quizás a veces no ven
como tema principal el tema de la educación y más aún una educación intercultural bilingüe, ¿no? Este tipo de temas. Bueno, yo creo que si es que no hay más preguntas a través del chat o de las personas, de los participantes que nos acompañan en esta sesión, estaríamos llegando ya a la parte final de su presentación. Me queda más que agradecerle mucho por la predisposición que ha tenido de podernos brindar esta introducción al quichua de Santiago del Estero. Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Que Muchísimas tengan gracias. buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas noches.